El martes 23 de mayo de 2023, a las 11:17 de la noche, Salvador Ruiz Espinosa estaba sentado en la oscuridad de su sala con el teléfono en la mano, y el ventilador de techo girando sobre su cabeza y el calor de Hermosillo pegando desde afuera de las paredes como si el desierto de Sonora no entendiera que ya era de noche y que la noche debería traer algo de alivio. Fernanda dormía en la recámara. Los niños dormían en su cuarto. Y Salvador miraba la pantalla del teléfono con esa concentración específica de quien está viendo algo que lleva semanas sospechando y que ahora ve con la claridad que no tiene ángulo equívoco y que no necesita explicación adicional. Lo que estaba viendo era la grabación de la cámara número 2, la cámara que él mismo había instalado 6 semanas antes en el pasillo que conectaba la cocina con el patio trasero, la que apuntaba hacia la puerta de servicio que daba al callejón entre su casa y la del vecino. La cámara que había comprado con su propio dinero en una tienda de electrónicos del Boulevard Hidalgo porque en la colonia habían entrado a robar 3 casas en 2 meses. Y porque Salvador Ruiz Espinosa era el tipo de hombre que cuando algo amenaza lo suyo, lo enfrenta con lo que tiene disponible. Lo que la cámara número 2 había grabado ese martes a las 10:43 de la mañana, mientras Salvador estaba en el taller a 20 minutos de ahí con las manos metidas en el motor de una camioneta Ram del año. No era un ladrón, era Marco. Marco Duarte Corrales, 46 años, vecino del número 218. El hombre que vivía pegado a su casa por el muro derecho, el que le prestó la extensión eléctrica cuando se le quemó la suya, el que saludaba todos los días con el mismo «¿Qué pasó, compa?» desde su cochera. Marco entrando por la puerta de servicio del patio trasero, con llave propia. Y lo que la cámara número 2 grabó en los siguientes 42 minutos antes de que Marco saliera por donde había entrado, era algo que Salvador ya no podía ver con la misma cara con que había empezado a ver el video. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre esas cámaras, sobre lo que quedó grabado, no solo ese martes, sino en los días que siguieron, que los investigadores de la Fiscalía de Sonora describirían en el expediente como la evidencia más completa y más devastadora que hemos procesado en un caso de este tipo. Un detalle que convirtió lo que podría haber sido un crimen con atenuantes en algo completamente diferente, y que lo hizo con las herramientas que Salvador había comprado él mismo para proteger su casa. Antes de llegar a esa noche de mayo, necesitas saber quién era Salvador. Necesitas saber quién era Fernanda. Necesitas entender la geografía de esta historia, que ocurrió en el calor blanco de Hermosillo entre personas que compartían paredes, y que esa cercanía, que en otras circunstancias es el tejido de una comunidad, en esta se convirtió en el hilo que lo desató todo. Hazte una bebida, lo que tengas. Siéntate bien porque esta historia se merece tu atención completa. Y si todavía no estás suscrita al canal, hazlo ahorita antes de que arranquemos, porque lo que viene no te lo puedes perder. Dale, yo espero. Listo. Arrancamos. Hermosillo, Sonora, capital del estado más caliente del país. Ciudad de casi 1 millón de personas que ha aprendido a vivir con temperaturas que en verano superan los 45 grados y que en mayo ya están por encima de los 40 como si el termómetro se hubiera cansado de subir gradualmente y hubiera decidido llegar directo al punto máximo. Es una ciudad que no se parece a ninguna otra del país en la forma en que el calor lo define todo. Los horarios, la arquitectura, el ritmo de la calle. Los negocios cierran al mediodía no por tradición, sino por necesidad. Las casas tienen techos de 2 aguas y muros gruesos y ventiladores en cada cuarto porque el aire acondicionado es caro y el calor no negocia. La gente sale temprano y se mete temprano. Y en las horas del mediodía las calles tienen ese silencio de ciudad rendida ante algo más grande que ella. Pero Hermosillo también tiene sus colonias, las que no aparecen en los folletos de la industria automotriz que la ciudad presume con orgullo. Las colonias del norte y del poniente donde la gente vive apretada y trabaja fuerte y en las tardes saca la silla a la banqueta cuando el sol empieza a bajar porque adentro de la casa todavía no se puede respirar bien, aunque ya sean las vídeos. 7 de la noche. La colonia Villa Satélite está al norponiente de Hermosillo, a 15 minutos del centro, si no hay tráfico en el Boulevard Hidalgo, y a 30 si lo hay. Que en Hermosillo el tráfico de la tarde es una constante que nadie discute sino que simplemente absorbe.
calles de asfalto que en verano se ablandan con el calor y que en las madrugadas de julio sueltan ese olor específico a asfalto caliente que quien nació en Sonora ya no huele, pero que quien llega de fuera identifica desde el primer día. Casas de bloc con patios traseros rodeados de muros de 2 metros, cocheras techadas, macetas de plantas que en el calor de Hermosillo requieren riego 2 veces al día, o se mueren en 48 horas. En la calle Emiliana de Zubeldía número 216, desde hacía 7 años, vivía Salvador Ruiz Espinosa con su familia. En el número 218, pegado a su casa por el muro derecho, vivía Marco desde hacía 4. Ese muro compartido de bloc y mezcla, ese 1,5 metros de material que separaba los patios traseros de las dos casas, era el único obstáculo entre la vida de Salvador y lo que la iba a destruir. Y no fue suficiente, porque nunca lo es cuando el problema no viene de afuera sino de adentro. Las cámaras que Salvador instaló ese abril apuntaban hacia afuera, hacia los ladrones que habían entrado a las casas de los vecinos. Nunca pensó que lo que necesitaba ver estaba al otro lado del muro, que lo estaba grabando él mismo. Desde adentro, Salvador Ruiz Espinosa nació el 11 de enero de 1980 en Hermosillo, el mayor de 3 hijos de don Aurelio Ruiz, mecánico, y de doña Carmen Espinosa, que atendía una miscelánea en la colonia Pima durante 30 años, con la constancia de quien no sabe hacer otra cosa que estar donde hay que estar. Creció entre motores y aceite quemado con la naturalidad de quien aprende el oficio antes de tener nombre para lo que aprende. A los 13 años ya sabía cambiar un carburador. A los 15 ya diagnosticaba fallas de motor con el oído. Ese talento específico de los mecánicos buenos que escuchan lo que el motor dice antes de que diga nada visible. A los 18 entró a trabajar con su padre en el taller de la calle Sonora y a los 26 abrió el suyo propio, el taller Ruiz, en la calle Puebla número 34, con 2 elevadores hidráulicos, un compresor nuevo y un letrero pintado a mano que su padre le hizo como regalo de inauguración. El taller funcionó. No lo hizo rico, pero tampoco lo dejó sin nada. Un sueldo estable, trabajo seguro, la reputación de ser el mecánico que no cobra lo que no tiene que cobrar y que dice cuando algo no necesita reparación, aunque eso le cueste la factura. Era un hombre de manos que uno identifica antes que cualquier otra cosa. Grandes, con los nudillos engrosados de años de trabajo, la piel endurecida en las palmas, las líneas de las muñecas, siempre con el rastro oscuro del aceite, que el jabón industrial no alcanza a sacar del todo. Medía 1,75 m, complexión robusta de quien carga motores desde los 18, pelo negro cortado muy corto, que en los últimos años había empezado a salpicar canas en las sienes. En el barrio era conocido como el mecánico de fiar, el que cuando te decía que el carro iba a durar 2 años más, era porque iba a durar 2 años más y no porque quisiera cobrarte el trabajo. El que si algo salía mal después de pasar por su taller, lo aceptaba sin poner pretextos y lo arreglaba sin cobrar de nuevo. Ese era Salvador Ruiz Espinosa antes del martes 23 de mayo de 2023. Un hombre que confiaba en lo que sus manos podían hacer y que nunca había tenido razón para no confiar en lo que sus ojos veían. Hasta que las cámaras le mostraron algo que sus ojos no habían querido ver solos. Fernanda Valenzuela de Ruiz tenía 38 años. Morena clara con ese tono que en Sonora llaman güera de rancho. Pelo castaño oscuro que en el calor de Hermosillo siempre traía recogido en un chongo porque suelto era imposible. Ojos cafés con pestañas largas que no necesitaban rímel y que cuando miraban de frente hacían que la gente recordara sus ojos antes que cualquier otra cosa. Llevaba 11 años casada con Salvador y 2 hijos. Óscar Ruiz Valenzuela, 9 años, que había sacado las manos del padre y la curiosidad de la madre, y Daniela Ruiz Valenzuela, 7 años, que tenía el carácter de los dos combinado en una niña que hacía preguntas que los adultos no siempre sabían responder. Trabajaba en la administración de una distribuidora de refrescos en la zona industrial de Hermosillo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Era organizada, puntual, de las que llegan antes y se quedan si hace falta y que no necesitan que nadie les explique lo que ya saben hacer. El matrimonio con Salvador era, visto desde afuera, uno de esos matrimonios sólidos que la gente usa como referencia cuando habla de cómo deberían ser las cosas.
2 sueldos, casa propia, niños en buena escuela, vacaciones una vez al año en Bahía de Quino o en San Carlos, que en Hermosillo el mar está a 1 hora, y eso es lo más parecido al respiro que ofrece el calor del verano. Desde adentro era algo más complejo, no roto, no violento, no con las grietas visibles de los matrimonios que se están cayendo, sino con esa distancia que se instala cuando dos personas llevan suficiente tiempo juntas y suficiente tiempo cansadas, y cuando el cansancio es tan constante que uno ya no distingue entre el cansancio del trabajo y el cansancio de estar. ¿Dónde está? Salvador llegaba del taller entre las 7 y las 8 de la noche, con el olor a aceite y a gasolina que el jabón no quitaba del todo. Cenaba. Veía un rato la televisión, se dormía. Los fines de semana hacía los pendientes de la casa, porque en una casa de bloc de 7 años siempre hay algo que revisar, algo que reparar, algo que ajustar. No era un mal hombre. Era un hombre que había confundido la estabilidad con la presencia, que había construido algo sólido sin darse cuenta de que construirlo no era lo mismo que habitarlo de verdad. Y los espacios que la presencia no llena siempre encuentran algo con que llenarse. Marco Duarte Corrales tenía 46 años. Vendedor de maquinaria industrial para una empresa de Monterrey, con representación en Sonora, lo que significaba horarios que dependían de los clientes y no de un reloj de entrada, y que le daban una flexibilidad de movimiento que la mayoría de los empleados de oficina no tienen. Alto, delgado con esa delgadez de quien camina mucho sin hacer ejercicio deliberado, pelo negro con entradas que no intentaba disimular, una forma de hablar que en Sonora llaman labia, fluido, con confianza, de los que en cualquier conversación encuentran el ángulo que hace que el otro se sienta escuchado. Había llegado al número 218 4 años antes, divorciado de su primera esposa y sin hijos, con el crédito del Infonavit y las ganas de instalarse en Hermosillo, definitivamente después de años viajando por las plazas del norte. En el barrio era de los que caen bien, sin que uno sepa exactamente por qué. Era el que traía el six de caguamas a la reunión de la colonia sin que nadie se lo pidiera. El que ayudó a doña Consuelo a instalar el calentador solar cuando el técnico que contrató no llegó. El que sabía el nombre de los perros de todo el mundo y que cuando uno de esos perros se perdía, era el primero en pegar los carteles en los postes de la cuadra. Había ayudado a Salvador a instalar el sistema de cámaras ese abril. Había estado 3 horas en la casa del 216, con el taladro y el cable y los soportes de metal, subido en la escalera en el calor de mediodía, pasando los cables por el marco de la puerta con la misma dedicación con que hacía cualquier cosa que hacía para un vecino. Salvador le había dado las gracias y le había ofrecido cagamas frías, y los dos se habían sentado en la cochera del 216 a tomárselas con esa camaradería específica de los hombres que acaban de terminar un trabajo juntos, y que en ese momento no necesitan hablar de nada importante para que la compañía valga. Lo que Salvador no sabía mientras tomaba esa caguama era que Marco ya conocía la distribución interna de su casa mejor que cualquier vecino que no hubiera entrado nunca. Que la puerta de servicio del patio trasero tenía una cerradura estándar cuya llave se duplica en cualquier ferretería de Hermosillo, de las que se duplican en 5 minutos y 50 pesos. Lo sabía porque llevaba 3 meses sabiéndolo. Y ese abril, mientras le pasaba el cable de la cámara número 2 por el marco de la puerta que conectaba la cocina con el patio trasero, había visto el ángulo exacto que cubría cada cámara. Había visto el punto ciego. La puerta de servicio estaba en el ángulo muerto entre la cámara 2 y la cámara 3. O eso había calculado, lo que Marco Duarte Corrales no calculó. El error de medida que convertiría su propio cálculo en la pieza de evidencia más determinante del expediente era que el ángulo de la cámara 2 era 4 grados más amplio de lo que él había estimado desde la escalera. 4 grados. Suficientes para capturar la esquina de la puerta de servicio. Suficientes para grabar la mano de Marco poniendo la llave en la cerradura. Suficientes para que todo lo que siguió quedara registrado en la nube de almacenamiento que Salvador había contratado por 120 pesos al mes y que guardaba los últimos 30 días de grabación de las 4 cámaras. Salvador no instaló las cámaras para vigilar a Fernanda. Eso quedó establecido en la investigación con claridad, que no dejaba duda. El 3 de abril de 2023,
3 casas a la izquierda del 216. Habían entrado a robar en casa del señor Refugio Morales mientras él estaba en el trabajo. Se llevaron el televisor, la consola de videojuegos de su hijo y 200 pesos en efectivo que había dejado en el cajón de la cocina. 2 semanas después, en el número 209, entraron al carro de la señora Inés Bojorques y le quebraron el vidrio del copiloto para sacar la bolsa que había dejado en el asiento. En la asamblea de vecinos del 14 de abril, a la que Salvador asistió y en la que habló 2 veces, se acordó que cada quien pusiera lo que pudiera: rejas, cámaras, alarmas, que la colonia necesitaba más ojos. Salvador fue al día siguiente a la tienda de electrónicos del Boulevard Hidalgo. Compró un sistema de 4 cámaras con grabación en nube, resolución de noche y acceso remoto desde el teléfono. Gastó 3,800 pesos que sacó de lo ahorrado para el cambio de clutch de la troca. Instaló 3 cámaras él solo ese fin de semana. La cuarta, la del pasillo interior, la instaló el sábado siguiente con ayuda de Marco, porque el cable tenía que pasar por un espacio de acceso difícil, y él no llegaba bien desde la escalera. 3 semanas de grabación sin nada relevante. Los vecinos pasando. Los perros del señor Abundio escapándose otra vez. El camión de la basura los miércoles. La vida ordinaria de una calle de la colonia Villa Satélite grabada en alta definición sin que nadie lo pidiera. Y luego el martes 23 de mayo. Salvador revisaba el almacenamiento en nube esa noche, no porque hubiera notado algo raro, sino porque el sistema le mandó una notificación de que la tarjeta de pago había sido cargada y quiso verificar que el almacenamiento siguiera activo. Entró a la aplicación. Vio que había grabaciones del día. Las revisó por encima, en el avance rápido con que uno revisa las horas que no pasó en casa. A las 10:43 de la mañana, en la grabación de la cámara número 2, vio algo que hizo que detuviera el avance. La mano de Marco Duarte en la puerta de servicio del patio trasero, con una llave que no era la llave de su casa. Salvador retrocedió el video. Lo volvió a ver. Lo detuvo. Lo amplió en la pantalla con los 2 dedos. La mano de Marco. La llave en la cerradura. La puerta abriéndose. Y en el fondo del encuadre, por 3 segundos antes de que Marco cerrara la puerta detrás de sí, el pasillo de la cocina. Y al final del pasillo, la recámara principal con la puerta entreabierta. Salvador se quedó mirando la pantalla durante varios minutos, sin que el ventilador de techo sobre su cabeza cambiara nada de lo que sentía. Luego revisó las grabaciones de los días anteriores. Los martes, los jueves, 6 semanas de grabación almacenada en la nube. 4 martes, 4 jueves, 8 veces que la cámara número 2 había grabado la mano de Marco Duarte en la puerta de servicio del número 216 con su propia llave. 8 veces que la cámara había grabado lo que ocurría a continuación en los 40 minutos antes de que Marco saliera por donde había entrado. 8 veces. Salvador vio las 8 grabaciones. Tardó hasta las 2:20 de la madrugada. Cuando terminó, puso el teléfono sobre la mesita de la sala. Se quedó en el sillón en la oscuridad, con el ventilador de techo girando y el calor de Hermosillo afuera de las paredes. No fue a la recámara esa noche. No lloró, no gritó, no le mandó un mensaje a nadie. Se quedó sentado en la oscuridad de su propia sala, en la casa que había comprado con 7 años de trabajo, mirando el ventilador de techo girar con esa concentración vacía de quien ha procesado algo que no tiene procesamiento posible, pero que el cuerpo intenta de todas formas. Y en algún momento de esa madrugada, entre las 2:20 y las 5 de la mañana, cuando empezó a amanecer y Hermosillo empezó a calentarse de nuevo, Salvador Ruiz Espinosa tomó una decisión que los peritos psicológicos de la Fiscalía de Sonora debatirían meses después en el juicio, sin llegar a un acuerdo sobre en qué momento exacto había sido tomada. Porque esa es la pregunta que separa la emoción violenta de la premeditación en el lenguaje del derecho penal. Y en este caso, esa pregunta tenía una respuesta grabada en alta definición en la nube de almacenamiento que Salvador pagaba 120 pesos al mes. El miércoles 24 de mayo, Salvador fue al taller a las 7 de la mañana como todos los días. Atendió 3 clientes. Revisó un motor de Tsuru que olía a quemado. Cotizó una transmisión. Su empleado, Ramiro Cota Beltrán, 28 años, que llevaba 4 con él en el taller,
Notó que Salvador estaba más callado que de costumbre, pero no preguntó porque Ramiro había aprendido que Salvador hablaba cuando quería hablar y que preguntarle cuando no quería era perder el tiempo. A las 2 de la tarde, Salvador salió del taller con el pretexto de ir a cotizar una refacción con un proveedor. Fue a su casa. Fernanda no estaba. Los niños no estaban. Era miércoles, día de reunión de área en la distribuidora. Salvador entró. Fue directo a la recámara. Abrió el cajón de la mesita de noche del lado de Fernanda. Revisó la bolsa que Fernanda dejaba siempre colgada en el respaldo de la silla del tocador. No buscaba evidencia adicional. Ya la tenía en el teléfono. Buscaba algo específico. La llave de repuesto de la puerta de servicio del patio trasero. La llave que tenía que estar en el cajón de la cocina, porque era donde siempre había estado la llave de repuesto de la puerta de servicio. El cajón de la cocina tenía 3 llaves. La del portón de la cochera, la del cuarto de servicio y una llave suelta sin etiqueta que debería ser la de la puerta trasera. La llave suelta sin etiqueta era la del cuarto de servicio. La de la puerta trasera no estaba. Salvador cerró el cajón. Fue al patio trasero. Revisó la cerradura de la puerta de servicio. Era una cerradura Lockton estándar, de las que se venden en cualquier ferretería de Hermosillo, de las que se duplican en 5 minutos y 50 pesos. Se quedó parado en el patio trasero con el calor de mediodía aplastando desde arriba, y el muro que separaba su patio del número 218 a 3 metros de distancia. 3 metros. La altura del muro, 2 metros. Del otro lado, si uno se paraba en el muro y miraba, se podía ver la ventana de la cocina del 218. Salvador no se subió al muro. Volvió al taller. Atendió 2 clientes más. A las 7:30 llegó a casa. Cenó con Fernanda y los niños. Ayudó a Óscar con la tarea de matemáticas. Bañó a Daniela. Los acostó. Luego se sentó en la cocina con Fernanda y tomaron café sin hablar de casi nada importante, como la mayoría de las noches. Fernanda dijo que se iba a dormir porque mañana tenía que entrar temprano. Salvador dijo que él se quedaba un rato más. Fernanda fue a la recámara. Salvador se quedó en la cocina con el café frío en la taza y el teléfono sobre la mesa y las grabaciones de la cámara número 2 a 3 toques de distancia en la pantalla. Y el jueves 25 de mayo fue otro día normal en la superficie. Salvador en el taller, Fernanda en la distribuidora, los niños en la escuela. Y a las 10:41 de la mañana del jueves 25 de mayo, la cámara número 2 grabó de nuevo la mano de Marco Duarte en la puerta de servicio del número 216. Salvador recibió la notificación en el teléfono a las 10:42. Estaba debajo de una camioneta revisando la suspensión. Salió de debajo de la camioneta. Miró el teléfono. Vio la notificación. Puso el teléfono en el bolsillo. Volvió debajo de la camioneta. Eso era lo que hacía. Seguir trabajando mientras la cámara grababa lo que grababa. Fue lo que el fiscal del caso presentaría meses después, como evidencia del estado de una persona que ya ha procesado lo que va a hacer y que está esperando el momento, no la reacción de alguien que acaba de recibir un golpe, la quietud de alguien que ya lo recibió y que está del otro lado. Ese jueves terminó el trabajo. Llegó a casa. Cenó. El viernes fue al taller. El sábado también. Los niños estaban con él los 2 días. Los llevó a la alberca de la unidad deportiva el sábado por la tarde. Porque en mayo, en Hermosillo, la alberca no es un lujo sino una necesidad biológica. Los vio nadar. Les compró aguas de Jamaica del puesto de la señora Amelia. Los llevó de vuelta a casa. Y el domingo 28 de mayo, mientras los niños veían la televisión y Fernanda doblaba ropa en la recámara, Salvador fue al patio trasero. Miró el muro que separaba su casa de la del número 218 y tomó el teléfono. Llamó a su madre. Doña Carmen Espinosa, 64 años, atendió al segundo timbrazo como siempre. ¿Cómo estás, mijo? Bien, jefa. Solo llamaba para saludar. Hablaron 15 minutos. De los niños, del calor que ya estaba insoportable, de que don Aurelio tenía la rodilla mala otra vez. Salvador colgó. Y esa llamada de 15 minutos a su madre el domingo por la tarde, donde habló de los niños y del calor y de la rodilla de su padre,
Fue la última llamada normal que haría Salvador Ruiz Espinosa por mucho tiempo. El lunes 29 de mayo, Salvador llegó al taller a las 7:25. Le dijo a Ramiro que tenía que salir temprano, que tenía un asunto personal, que cerrara el taller a las 2. Ramiro asintió sin preguntar. A las 11:40 Salvador salió del taller en su troca. No fue a cotizar refacciones. No fue a ningún proveedor. Fue a la calle Emiliana de Subeldía. Estacionó la troca a media cuadra del 216. No enfrente. A media cuadra. Bajó. Caminó. Entró a su casa con su llave. Lo que ocurrió dentro del número 216 de la calle Emiliana de Subeldía, entre las 11:52 y las 12:19 de la tarde del lunes 29 de mayo de 2023, fue reconstruido por los peritos de criminalística de la Fiscalía de Sonora, a través de 4 fuentes: las evidencias físicas en la escena, las declaraciones de Salvador en los interrogatorios posteriores, los registros de llamadas de los teléfonos de los involucrados y las grabaciones de las 4 cámaras de seguridad que Salvador había instalado 6 semanas antes para proteger su casa de los ladrones de la colonia. Las 4 cámaras, grabando en tiempo real, en alta definición, con audio, porque Salvador había comprado el sistema con audio incluido y nunca había pensado en desactivarlo, porque ¿para qué desactivar el audio de las cámaras de seguridad de tu propia casa? Los peritos digitales de la Fiscalía de Sonora accedieron al almacenamiento en nube con las credenciales que encontraron en el teléfono de Salvador. Descargaron las grabaciones del 29 de mayo. Las revisaron en el laboratorio digital esa misma tarde. Lo que vieron en esas grabaciones es parte del expediente sellado del caso, y no va a reproducirse aquí con el nivel de detalle que tiene el informe forense. Lo que sí puede decirse es que la agente ministerial a cargo del caso, Rosa Elena Figueroa Gámez, 44 años, 12 de servicio en homicidios de la Fiscalía de Sonora, revisó esas grabaciones esa tarde y escribió en sus notas una sola frase que el secretario del juzgado citaría meses después en sus propias notas del juicio. Nunca en 12 años de homicidios había tenido una escena del crimen grabada desde 4 ángulos simultáneos, con audio sincronizado. Marco Duarte Corrales, 46 años, vendedor de maquinaria industrial, vecino del número 218, murió en la recámara principal del número 216. Fernanda Valenzuela de Ruiz, 38 años, madre de Óscar y Daniela, murió también en esa recámara. Salvador salió de la recámara a las 12:19. Fue a la cocina. Se lavó las manos en el fregadero. Se sentó en la silla de la cabecera y llamó al 911, la cámara número 1, la que apuntaba a la cocina. Grabó todo eso, la llamada, el fregadero, la silla, todo. La llamada de Salvador al 911 fue recibida a las 12:21 de la tarde del lunes 29 de mayo de 2023. Buenas. Necesito que vengan al 216 de la calle Emiliana de Subeldía, Colonia Villa Satélite. Hay 2 personas muertas en la recámara. Soy Salvador Ruiz. Vivo aquí. Yo fui. Estoy en la cocina. Tengo las manos en la mesa. La operadora le preguntó si estaba armado. No. Ya no. ¿Puede confirmar su nombre completo? Salvador Ruiz Espinosa. ¿Puede quedarse al teléfono? Sí. No me voy a mover. Las primeras 2 patrullas de la Policía Municipal de Hermosillo llegaron a las 12:38. La colonia ya tenía vecinos en la calle Doña Consuelo del número 214 en su banqueta, con las manos apretadas al mandil. El señor Refugio Morales del número 208, asomado desde su cochera, 2 o 3 personas más que habían escuchado algo o que habían visto llegar las patrullas y habían salido a ver con esa mezcla de miedo y de necesidad de saber que en los barrios chicos siempre se impone sobre quedarse adentro. Los agentes encontraron a Salvador en la cocina exactamente donde había dicho que estaría, las manos sobre la mesa, la ropa de trabajo, la cara de quien ha terminado algo y está esperando lo que sigue. No opuso resistencia. No intentó explicar ni negociar. Cuando el agente Quintero le ordenó que se pusiera de pie con las manos en la cabeza, Salvador obedeció con la lentitud específica de quien no tiene ninguna prisa, porque ya no hay ningún lugar a donde ir.
Lo único que dijo antes de que lo sacaran fue: «Mis hijos están en la escuela. Alguien tiene que ir por ellos a las 2». Fue doña Consuelo quien fue por los niños. Los recogió en la puerta de la primaria Benito Juárez a las 2:05, con esa cara que tienen los adultos cuando están cargando algo que no saben cómo decir. Los llevó a su casa. Les dio de cenar. Puso la televisión para que tuvieran donde meter los ojos, mientras ella llamaba a los abuelos. Óscar, 9 años, preguntó dónde estaban sus papás. Doña Consuelo le dijo que había pasado algo y que su abuela Carmen venía en camino. Daniela, 7 años, se quedó mirando la televisión sin decir nada durante mucho tiempo. Luego preguntó si podía llamarle a su mamá. Doña Consuelo no supo qué responder. Y en ese silencio de doña Consuelo, en esa incapacidad de encontrar las palabras, Daniela Ruiz Valenzuela, 7 años, entendió sin que nadie se lo dijera que algo había cambiado de forma que no tenía vuelta atrás. Los niños entienden esas cosas antes de que los adultos encuentren las palabras para explicarlas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora asignó el caso a la agente ministerial Rosa Elena Figueroa Gámez, que llegó a la escena a la 1:15 de la tarde y pasó las siguientes 3 horas revisando cada cuarto del número 216, con la metodología de quien sabe que la primera lectura de una escena es la más importante, porque después todo se contamina con las interpretaciones. Lo primero que revisó fue la recámara. Lo segundo fue la cocina. Las manos lavadas en el fregadero. El agua que todavía estaba húmeda en la pileta. Lo tercero fue el sistema de cámaras. La agente Figueroa vio los monitores pequeños en el librero de la sala donde Salvador había conectado el receptor del sistema. 4 pantallas divididas. 4 ángulos. Llamó a los peritos digitales por radio. «Necesito que vengan al 216. Hay un sistema de grabación en nube activo. 4 cámaras con audio. Todo el crimen está grabado». Hubo un silencio de varios segundos en el radio. «Repite, todo el crimen está grabado. 4 ángulos. Con audio. El dueño instaló las cámaras él mismo». Otro silencio. «Vamos en 10 minutos. Los peritos digitales tardaron 12. Lo que encontraron en el almacenamiento en nube no era solo la grabación del lunes 29 de mayo. Eran 30 días de grabación. 30 días que incluían las 8 visitas de Marco Duarte documentadas en los martes y los jueves anteriores. 30 días que incluían la noche del martes 23, cuando Salvador revisó las grabaciones sentado en la oscuridad de su sala, hasta las 2 de la madrugada. 30 días que incluían el miércoles cuando Salvador fue a casa a mediodía y revisó el cajón de la cocina. 30 días que incluían la notificación del jueves que Salvador recibió debajo de la camioneta y que no lo sacó de debajo de la camioneta. 30 días de evidencia almacenada en la nube pagada a 120 pesos al mes. La agente Figueroa, cuando terminó de entender la dimensión de lo que el sistema contenía, se quedó parada frente a los monitores del librero durante varios minutos. Luego dijo algo que el perito digital que estaba junto a ella repetiría en el juicio como parte de su testimonio. Este hombre instaló su propio caso en su contra. Y tenía razón. Solo que no de la forma en que lo decía. Porque lo que Salvador había instalado era una herramienta para ver la verdad. Y la verdad la vio. Y la verdad lo destruyó. Y lo que hizo con esa verdad quedó grabado por las mismas cámaras que lo habían ayudado a verla. Esa cadena, esa ironía específica de este caso, era lo que lo convertía en algo que ningún otro caso de este tipo tenía. La evidencia del descubrimiento y la evidencia del crimen en el mismo sistema, guardadas con el mismo usuario, pagadas con la misma tarjeta. La sala de interrogatorios de la Fiscalía de Sonora en Hermosillo, paredes beige con manchas de humedad en la esquina superior izquierda, donde en temporada de lluvia siempre hay goteras, mesa de metal rectangular, 3 sillas, cámara en el techo, esquina derecha, ventilador de pie que movía el aire caliente sin enfriarlo del todo, porque en mayo, en Hermosillo, no hay ventilador que alcance para el calor que hace. Salvador llegó a las 2:42 de la tarde, con la ropa de trabajo todavía puesta. Le ofrecieron agua. Aceptó 2 vasos y los tomó seguidos. Le leyeron sus derechos. Dijo que hablaría. La agente Figueroa se sentó frente a él. «Salvador,
¿Sabes por qué estás aquí? Sí. Cuéntame qué pasó hoy. Salvador habló durante 45 minutos en su primera declaración, sin abogado, con la misma economía directa de los hombres de Sonora que cuando dicen algo lo dicen sin rodeos, porque los rodeos en el desierto hacen que uno llegue más tarde y con más calor. Explicó las cámaras instaladas en abril. La noche del martes 23, revisando el almacenamiento, las grabaciones, las 8 visitas de Marco en los martes y jueves anteriores. ¿Cuándo decidiste lo que ibas a hacer?, preguntó la agente Figueroa. Salvador tardó varios segundos. El miércoles fui a la casa. Busqué la llave de repuesto de la puerta trasera. No estaba. Ahí lo decidí. La agente Figueroa anotó eso. El miércoles. 4 días antes. Sí. Y en esos 4 días no pensaste en otras opciones. Pensé. ¿En cuáles? Salvador miró la mesa. En divorcio. En hablar con ella. En hablar con él. Y ninguna me cerraba el problema. ¿Qué problema? Silencio de 7 segundos. Que ese hombre había estado en mi casa con llave propia 16 semanas. Que había estado en mi cama. Que había estado en el mismo espacio donde duermen mis hijos. Con una llave que ella le dio. Que yo instalé las cámaras para cuidar lo mío, y lo que descubrí es que lo que tenía que cuidar ya estaba adentro. La agente Figueroa anotó eso. Esa respuesta, esa descripción específica del problema que Salvador dijo que ninguna opción cerraba, sería el eje del debate legal más complicado del juicio. Porque en esa frase había algo que la defensa podía usar para construir el retrato de un estado emocional severo, y algo que la fiscalía podía usar para construir el retrato de una decisión fría y calculada. Dependía de cómo se leyera. Y las cámaras lo habían grabado todo para que el juez lo leyera de la forma que encontrara más convincente. Si estás siguiendo esta historia y ya no puedes parar, suscríbete ahorita y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás viendo. Me importa saberlo. Salvador Ruiz Espinosa fue vinculado a proceso el 31 de mayo de 2023, 2 días después del crimen, bajo los cargos de doble homicidio calificado con premeditación y ventaja. En Sonora, bajo el sistema acusatorio oral, el homicidio calificado requiere demostrar al menos una calificativa: premeditación, alevosía, ventaja o traición. La calificativa de premeditación requería demostrar tiempo entre la decisión y el acto. La calificativa de ventaja requería demostrar que las víctimas no podían defenderse en condiciones. El fiscal a cargo, Gerardo Amézquita Ochoa, 48 años, con 17 años en la unidad de homicidios de Sonora, tenía un caso que en términos de evidencia era el más sólido que había manejado en su carrera. 4 días documentados entre el descubrimiento y el crimen, grabaciones en video y audio de cada momento relevante de esos 4 días, y la grabación completa del crimen desde 4 ángulos simultáneos. 4 días entre el miércoles, cuando fue a buscar la llave, y el lunes, cuando llegó al taller y le dijo a Ramiro que cerrara temprano. 4 días en que Salvador había mantenido la rutina mientras la decisión estaba tomada. Eso era premeditación en el lenguaje más directo del Código Penal de Sonora. La defensa recayó en el abogado Enrique Valderrama Soto, 52 años, 22 de experiencia en Derecho Penal en Sonora, conocido en los juzgados de Hermosillo como el defensor que lee los expedientes con más cuidado que nadie y que encuentra los ángulos que otros no ven. Valderrama leyó el expediente, vio las grabaciones, estudió la cronología y encontró el único ángulo disponible: la diferencia entre decidir en un estado de crisis emocional aguda y decidir con la frialdad de quien planifica sin perturbación. 4 días de aparente normalidad externa no eran necesariamente evidencia de frialdad calculada. Podían ser evidencia de un estado disociativo severo en que la persona sigue funcionando externamente mientras internamente está en un proceso que ya no tiene salida. Era un argumento técnicamente válido. El problema era las grabaciones. Las grabaciones mostraban a Salvador recibiendo la notificación del jueves debajo de la camioneta y volviendo a meterse debajo de la camioneta. Mostraban a Salvador llevando a los niños a la alberca el sábado y comprándoles aguas de Jamaica. Mostraban a Salvador en la cocina el domingo tomando café con Fernanda como si nada.
Ese nivel de funcionalidad externa durante 4 días era difícil de reconciliar con el estado disociativo que la defensa necesitaba demostrar. Valderrama lo intentó de todas formas, porque era lo único disponible. El juicio oral se celebró en el Juzgado de Oralidad Penal de Hermosillo en octubre de 2023, 5 meses después del crimen. Duró 8 días. El fiscal Amezquita presentó su caso con la arquitectura de quien sabe que tiene todo lo que necesita, y que su único trabajo es ponerlo en el orden correcto para que el juez lo vea de la misma forma. El primer bloque, las grabaciones, no las del crimen, que presentó al final, las de los días previos, la noche del martes 23, con Salvador en la oscuridad de la sala hasta las 2 de la madrugada. El miércoles y el cajón de la cocina, la notificación del jueves debajo de la camioneta, la alberca del sábado, el café del domingo, el segundo bloque, el testimonio de Ramiro Cota, el empleado del taller, que describió a Salvador llegando el lunes y diciéndole que cerrara temprano, con una normalidad que Ramiro interpretó en el momento como cualquier asunto ordinario y que en el contexto del juicio sonaba de otra forma. El tercer bloque, las grabaciones del lunes 29. El fiscal las presentó al juez en dispositivo privado con los peritos digitales en sala para responder preguntas técnicas. No las proyectó para la sala completa. Las presentó al juez con el informe pericial que las describía en términos técnicos sin lenguaje que buscara generar reacción emocional. El juez las revisó durante 15 minutos en silencio. Cuando levantó la vista, el secretario del juzgado, que llevaba 22 años en ese trabajo y que había visto a muchos jueces revisar evidencia de muchos casos, escribió en sus notas: «Primera vez que veo al juez Bustamante necesitar 15 minutos para levantar la vista de una evidencia». El abogado Valderrama presentó su caso con la inteligencia de quien sabe que los hechos no están de su lado, pero que el estado emocional del acusado sí puede estarlo. Trajo a una psicóloga forense de Hermosillo que describió el impacto de una traición compuesta en un hombre con el perfil de Salvador. Trabajo manual que construye identidad en lo que se produce. Alto sentido de lo propio, incapacidad para externalizar el dolor sin transformarlo en acción. 4 días de aparente normalidad como evidencia de bloqueo emocional severo, no de planificación fría. Era un argumento bien construido. El fiscal lo desmontó en el contrainterrogatorio con una sola pregunta a la psicóloga. ¿Podría el estado que usted describe ser compatible con la capacidad de comprar aguas de Jamaica para sus hijos en la alberca el sábado mientras la decisión ya estaba tomada? La psicóloga tardó en responder. Es posible. La compartimentación emocional puede ser muy eficiente en ciertos perfiles y puede distinguir usted con certeza, viendo esas grabaciones, si lo que ve es compartimentación o es planificación fría. Silencio de varios segundos. No con certeza absoluta. El fiscal asintió. Gracias. No tengo más preguntas. Esa respuesta, esa admisión de que la certeza no estaba disponible, trabajó en ambas direcciones. Y el juez, Tomás Bustamante Rodríguez, 56 años, 21 años de carrera judicial, la escuchó con la expresión de quien está tomando nota de algo que va a pesar en la balanza. El 8º día del juicio, el juez Bustamante leyó el veredicto. Culpable de doble homicidio, calificado. La calificativa de premeditación, demostrada por los 4 días entre el descubrimiento documentado y el crimen, con evidencia en video de la funcionalidad sostenida del acusado durante ese periodo. La cámara número 1, la de la cocina, había grabado a Salvador revisando el cajón de la cocina el miércoles. La notificación del jueves recibida en el taller y no atendida, el lunes con la instrucción a Ramiro de cerrar temprano. 4 días de decisión sostenida constituían premeditación en los términos del Código Penal de Sonora. La calificativa de ventaja, demostrada por las características de la escena documentadas en el informe forense y visibles en las grabaciones. La sentencia, 38 años de prisión. En Sonora, el doble homicidio calificado con 2 calificativas tiene penas que se acumulan. Con buena conducta y programas completados, posibilidad de revisión a los 25. Salvador Ruiz Espinosa tenía 43 años en el momento del crimen. Con buena conducta saldría a los 68. En la sala de audiencias, don Aurelio Ruiz, 70 años, padre de Salvador,
Escuchó los 38 años con las manos apoyadas en el bastón que usaba desde la cirugía de rodilla del año anterior. Cuando el juez terminó de leer, don Aurelio miró hacia donde estaba su hijo durante varios segundos sin moverse. Luego bajó la vista hacia el suelo. No la levantó en varios minutos. Del otro lado de la sala, los padres de Fernanda, que habían llegado de Álamos, Sonora, a los 2 días del crimen, y que habían asumido la custodia de Óscar y Daniela, escucharon la sentencia con esa expresión que no es satisfacción ni alivio. Es el agotamiento de quien ha esperado el final de algo y descubre que el final no cierra nada de lo que sigue doliendo. Los padres de Marco Duarte, que habían viajado de Monterrey, escucharon los 38 años y luego se pusieron de pie y salieron de la sala sin decir nada a nadie. Óscar y Daniela no estaban ahí. Nadie consideró que era el lugar para ellos. Salvador Ruiz Espinosa llegó al Centro de Reinserción Social de Hermosillo, El Cerezo, ubicado sobre la carretera a Bahía de Quino, en noviembre de 2023. El Cerezo de Hermosillo está a 20 minutos de la colonia Villa Satélite, que en el contexto de una condena de 38 años es una distancia que no significa nada práctico, pero que los primeros meses Salvador pensó con frecuencia sin entender por qué. Fue asignado al taller de mecánica del penal, que era la asignación obvia para un hombre con su perfil, y que el responsable del área de talleres le comunicó con la naturalidad de quien hace asignaciones funcionales, sin pensar en lo que significan más allá de la utilidad. Salvador recibió la asignación sin comentar nada. Se presentó al taller al día siguiente, tomó las herramientas, empezó a trabajar. Hay algo en eso, en ese mecánico reparando motores dentro del penal donde cumple condena por lo que hizo con sus propias manos, que dice algo sobre la forma en que la identidad de una persona persiste, aunque todo lo demás haya cambiado. Las manos de Salvador seguían sabiendo lo que sabían desde los 13 años. Eso no se iba. Eso era lo que quedaba cuando todo lo demás se había ido. Doña Carmen fue a visitarlo el primer mes y el segundo. Viajaba desde la colonia Pima en el camión de las 9 de la mañana, con el termo de agua fresca que Salvador siempre había pedido cuando trabajaba en el calor de Hermosillo. Los primeros meses apenas hablaban de nada importante. Doña Carmen le preguntaba cómo estaba. Salvador decía bien. Doña Carmen le preguntaba cómo dormía. Salvador decía regular. Y en ese intercambio de preguntas y respuestas que no llegaban al fondo de nada, estaba todo el peso de lo que no podían decirse sin que ninguno de los dos se rompiera del todo. Don Aurelio fue una vez, en enero. Se sentó frente a su hijo en el locutorio, con el vidrio entre los dos y el bastón apoyado en la silla y las manos sobre los muslos. Estuvo varios minutos sin hablar. Luego dijo: «Las cámaras, mijo». Salvador asintió. «Lo sé, jefe. Te las instalé yo a medias. Lo sé. Si hubiera sabido». «No podía saber». Don Aurelio movió la cabeza de un lado al otro. Nadie podía saber nada de lo que iba a pasar. Esa fue la conversación. No hubo más sobre el tema. Los dos sabían que había más y que ninguno tenía las palabras para decirlo sin que doliera más de lo que ya dolía. Don Aurelio no volvió. No porque no quisiera, sino porque los 70 años y la rodilla mala y el camión de 2 horas y el calor de Hermosillo eran demasiados obstáculos juntos para un hombre que ya tenía suficiente con procesar lo que había pasado. Sin añadir el esfuerzo físico de ir a verlo detrás del vidrio. Doña Carmen lo sabía y no le dijo nada al respecto. Ese silencio entre los dos sobre la ausencia de don Aurelio era también una forma de cuidarse. Óscar fue a visitar a su padre una vez en marzo de 2024, con los abuelos maternos que lo llevaron porque el niño lo había pedido, con la persistencia de los niños de 10 años que cuando deciden algo, lo repiten hasta que alguien cede. Se sentó frente a su padre en el locutorio con el vidrio entre los dos. Óscar tenía 10 años y la mirada de quien ha procesado demasiado en muy poco tiempo y que ya no tiene la cara de niño que debería tener a los 10 años. Miró a su padre durante varios minutos, sin hablar. Luego preguntó: «¿Por qué no te fuiste de la casa nomás?». Salvador tardó en responder. «No lo sé, mijo». Óscar asintió como si esa respuesta fuera suficiente, aunque no lo fuera. «¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?». «Mucho tiempo». «¿Cuánto es mucho?». Salvador miró a su hijo.
A ese niño con sus manos y la curiosidad de Fernanda, que ahora lo miraba desde el otro lado del vidrio, con una pregunta que tenía una respuesta numérica y que ningún número hacía más fácil de recibir. Hasta que tengas 38 años. Oscar procesó ese número con la cara de quien lo está convirtiendo en algo concreto, en algo que cabe en el tiempo que conoce. Eso es cuando tú eres viejo. Sí. Oscar asintió. Puso la mano contra el vidrio por un momento. La retiró. Ahorita me tengo que ir. Y se fue con sus abuelos. Daniela, 7 años en el momento del crimen, 8 para la primera visita, no fue ese día. Sus abuelos la dejaron en casa de una vecina porque consideraron que todavía era demasiado pequeña para el locutorio. Daniela preguntó qué era un locutorio. Su abuela le dijo que era un lugar donde uno va a ver a alguien que no puede salir. Daniela preguntó por qué su papá no podía salir. Su abuela le dijo que porque había hecho algo muy malo. Daniela preguntó si su papá volvería. Su abuela tardó en responder. Cuando tú seas grande. Daniela aceptó eso con la misma confianza con que aceptaría cualquier cosa que su abuela le dijera, que es la confianza total de quien todavía cree que los adultos saben las respuestas. Con el tiempo la pregunta fue espaciándose, no porque Daniela dejara de querer a su padre, sino porque la mente de los niños se adapta a la realidad disponible con una resiliencia que es al mismo tiempo lo más hermoso y lo más triste de la infancia. El sistema de cámaras del número 216 fue desconectado por los peritos digitales el día del crimen y los dispositivos fueron incorporados al expediente como evidencia material. La suscripción al almacenamiento en nube caducó a los 30 días porque nadie la renovó. La casa del número 216 de la calle Emiliana de Zubeldía estuvo cerrada durante 6 meses. Los padres de Fernanda no quisieron volver a entrar. La pusieron en venta en diciembre. Se vendió en febrero de 2024. Una familia de 3 la compró. Pintaron el exterior de color arena. Pusieron una puerta de herrería nueva en la cochera. Se alaron la puerta de servicio del patio trasero que no usaban y pusieron macetas de pitaya en el patio, porque en Sonora la pitaya crece sin agua y sin cuidado. Y esa resistencia es lo que más se necesita cuando uno planta algo en él. Desierto. El número 218, la casa de Marco Duarte, estuvo en proceso de herencia durante meses. Marco tenía 2 hermanos en Monterrey. Lo resolvieron por escritura. La vendieron a una empresa de bienes raíces de Hermosillo, que la remodeló y la puso en renta. Hoy vive ahí una pareja joven de doctores del IMSS que trabajan turnos opuestos y que casi nunca coinciden en casa y que no saben nada de lo que ocurrió al otro lado del muro que comparten con el 216. Doña Consuelo sigue en el número 214. Sigue saliendo a su banqueta en las mañanas, cuando el calor todavía es manejable. Le preguntaron una vez en una conversación con un periodista de El Imparcial de Hermosillo, que cubrió el primer aniversario del caso, si había notado algo en los meses previos al crimen. Doña Consuelo tardó en responder. Vi cosas. Vi el carro de Marco parado más de una vez cuando no había razón. Vi entrar a alguien que no debería entrar. Pero me dije que no era asunto mío. Y en este barrio uno aprende que meterse en lo ajeno siempre sale caro. ¿Y ahora piensa lo mismo?, le preguntó el periodista. Doña Consuelo miró hacia el número 216 durante varios segundos. Ahora pienso que a veces callar también sale caro. Solo que de otra forma. No dijo más. El periodista no preguntó más, porque a veces la respuesta más honesta disponible es la que deja el espacio más grande alrededor. Esta historia no tiene un lugar donde terminar limpiamente porque las historias de este tipo nunca lo tienen. Tiene a Salvador, que compró 4 cámaras para proteger lo suyo, y que lo que descubrió con esas cámaras era algo que ya no podía proteger con ninguna herramienta que conociera. Que lo que encontró grabado en la nube a las 11 de la noche de un martes era la confirmación de algo que quizás parte de él ya sabía, y que la otra parte había decidido no saber. Y que los 4 días entre esa noche y el lunes siguiente, esos 4 días que el juez Bustamante llamó premeditación y que el abogado Valderrama llamó bloqueo emocional, son 4 días que nadie puede leer desde afuera con certeza de lo que fueron desde adentro. Tiene a Fernanda, que tomó una llave de repuesto de un cajón de cocina y se la dio a alguien que no debería tenerla.
sin calcular que esa llave estaba en una casa que tenía 4 cámaras instaladas por el hombre, al que se la estaba ocultando. Sin calcular que el ángulo de la cámara número 2 era 4 grados más amplio de lo que Marco había estimado desde la escalera. Tiene a Marco, que ayudó a instalar esas cámaras, que midió el ángulo de cada una desde arriba de la escalera, en el calor de mediodía con la cerveza fría esperando en la cochera, que calculó mal por 4 grados, y que esos 4 grados lo pusieron en el encuadre de la grabación que su propio vecino revisó a las 11 de la noche 6 semanas después. Y tiene a Óscar y a Daniela, que crecen con sus abuelos maternos en Álamos, Sonora, lejos del calor de Hermosillo, lejos de la calle Emiliana de Subeldía, lejos del muro de bloc de 2 metros que separaba los patios del 216 y del 218 y que no fue suficiente para separar las vidas que había detrás. Crecen, van a la escuela, hacen amigos, hay días normales. Y hay otros días que los abuelos reconocen por la forma específica en que los niños se quedan callados de repente. Esa quietud que no es distracción sino algo más pesado. Algo que tiene la forma de un ventilador de techo, girando en la oscuridad de la madrugada. Que tiene la forma de una notificación en un teléfono recibida debajo de una camioneta. Que tiene la forma de 4 grados de diferencia entre lo que alguien calculó y lo que la cámara vio. 4 grados. Eso fue todo. 4 grados de ángulo en una cámara instalada para proteger una casa. Y todo lo que esos 4 grados registraron ya no tiene vuelta atrás. En la colonia Villa Satélite de Hermosillo, la vida sigue con la normalidad resistente de los lugares que viven, con el calor como condición permanente y no como excepción. Las macetas necesitan riego 2 veces al día. Los carros buscan sombra desde las 11 de la mañana. Los vecinos se saludan temprano y se meten temprano. Y en las tardes, cuando el sol empieza a bajar, sacan la silla a la banqueta, porque adentro todavía no se puede respirar bien. La colonia sigue. Pero los que estuvieron cerca de lo que pasó en esa cuadra saben que bajo esa normalidad de macetas y calor y sillas en la banqueta hay algo que no cierra del todo. Algo que tiene la forma de 4 pantallas pequeñas en un librero de sala, que tiene la forma de una puerta de servicio con cerradura estándar que se duplica en 50 pesos en cualquier ferretería, que tiene la forma de 30 días de grabación almacenada en la nube a 120 pesos al mes, grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas,